Mi padre nunca me consideró parte de la familia porque no era su hijo biológico, pero ahora que mis hermanos lo han abandonado, espera que yo me haga cargo de él. Hola, Reddit. No sé si busco consejo o simplemente necesito desahogarme, pero esta es una historia que llevo cargando toda mi vida. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero aquí estamos. Desde que tengo memoria, supe que algo no estaba bien en mi casa. Crecí con 2 hermanos mayores y, aunque compartíamos el mismo techo, no compartíamos el mismo trato. Mientras ellos eran los hijos perfectos de mi padre, yo siempre fui el otro. No entendía por qué. Mi madre me trataba con amor, pero mi padre siempre mantenía una distancia emocional enorme conmigo. Era como si solo estuviera soportando mi presencia. El día que descubrí la verdad. Tenía 8 años cuando escuché a mi padre discutir con mi madre en la cocina. No recuerdo las palabras exactas, pero sí la sensación de mi estómago encogiéndose cuando lo oí decir. No es mi hijo. Nunca lo será. Yo nunca pedí esto. Me quedé paralizado. No entendía qué significaba eso exactamente, pero el tono de su voz lo decía todo. No era su hijo. Después de esa noche, mi madre trató de explicarme de la manera más suave posible, mi padre no era mi padre biológico. Había salido con alguien antes de casarse con él, y aunque él aceptó criarme como suyo, nunca lo hizo de verdad. En su mente, yo era un error que le impusieron, una responsabilidad que nunca quiso. El trato desigual. A partir de ahí, todo tuvo sentido. Las pequeñas diferencias que antes no notaba se hicieron demasiado obvias. Mis hermanos recibían regalos caros en Navidad, yo, cosas básicas porque la Navidad no se trata de regalos. A ellos los llevaba a viajes de pesca y a mí me dejaba en casa porque seguro te aburrirías. Cuando mis hermanos cometían errores, los justificaba, si yo hacía algo mal, me miraba como si fuera una decepción. Cuando tenía 12 años, mi hermano mayor recibió un reloj antiguo de la familia, una tradición que pasaba de padre a hijo. Me dolió porque, en ese momento, todavía tenía la esperanza de que mi padre algún día me viera como su hijo. Pero ese reloj fue la confirmación de lo que ya sabía, nunca iba a pasar. El rechazo final. Intenté de todo para ganarme su cariño. Sacaba las mejores calificaciones, lo ayudaba en el taller, trataba de hacer cosas que le interesaban, pero no importaba. No se molestaba en ocultar su frialdad conmigo. Cuando me gradué de la escuela secundaria, fue la gota que colmó el vaso. Estaba emocionado porque era el primero de mi familia en recibir una beca universitaria completa. Mi madre estaba orgullosa, pero mi padre ni siquiera se presentó en la ceremonia. Más tarde, cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros y dijo: Eso no es un logro tan importante. Tus hermanos tienen negocios que manejar, eso sí es algo real. Ese fue el momento en que decidí que no iba a seguir esforzándome por alguien que nunca me quiso en primer lugar. Me prometí a mí mismo que, en cuanto pudiera, me iría de esa casa y construiría mi propia vida. Pero aquí viene lo interesante, lo logré. Y ahora, años después, mi padre es quien necesita ayuda. ¿Y adivinen qué? Mis hermanos, sus hijos de verdad, lo han abandonado. ¿Alguna vez han sentido que no pertenecían en su propia familia? Cuando finalmente dejé la casa de mis padres, fue como si me hubiera quitado un peso de encima. No tenía nada que me atara a ese lugar salvo mi madre, y ella entendía mi necesidad de alejarme. Me mudé a otra ciudad, conseguí un buen trabajo, y poco a poco construí la vida que mi padre nunca pensó que podría tener. Pasaron los años y con el tiempo fui perdiendo contacto con mis hermanos. Nunca fuimos cercanos, y ahora que no vivíamos bajo el mismo techo, simplemente dejamos de hablarnos. Mi madre era el único lazo que me mantenía informado sobre la familia, aunque la mayoría de las veces prefería no saber nada. Hasta que, un día, me llamó para decirme algo que no esperaba: mi padre estaba solo. El destino le devolvió el golpe. Resulta que mis hermanos, sus hijos biológicos, lo habían abandonado. Cada uno tenía su propia vida y simplemente dejaron de responderle. Mi madre me contó que, con los años, su relación con ellos se había deteriorado. Ya no lo veían como el gran hombre de familia que él creía ser. Para ellos, solo era un anciano molesto que les pedía favores. Uno se mudó a otro país y rara vez contestaba llamadas. El otro simplemente decidió que no quería cargar con un viejo amargado.
Se hartaron de él, igual que él se había hartado de mí cuando era niño. Mi padre, el mismo hombre que me ignoró toda mi vida, ahora no tenía a nadie. Y en su mente, la solución era obvia, yo debía ayudarlo. La llamada inesperada. Una noche recibí un número desconocido en mi teléfono. Contesté sin pensar mucho y, para mi sorpresa, era él. Hola, soy tu padre. Esas palabras me sorprendieron más de lo que deberían. No por lo que significaban, sino porque era la primera vez en mi vida que me llamaba hijo sin desprecio en su voz. Me contó que estaba enfermo, que necesitaba ayuda. Que yo era su última esperanza. Tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada. ¿Yo? ¿Su última esperanza? Después de toda una vida tratándome como basura, ¿ahora esperaba que corriera a cuidarlo? Me tomó unos segundos responder. Cuando hablé, mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. ¿Y por qué yo? Tienes 2 hijos que siempre fueron más importantes para ti. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Ellos, no pueden. Ya no me contestan. Vaya, qué curioso, dije con frialdad. Supongo que ahora sabes cómo me sentí todos estos años. Su excusa patética. Intentó justificarse, diciendo que en su momento no entendía y que pensaba que hacía lo correcto. Que nunca me odió, solo que no sabía cómo tratarme. Lo entiendo, le dije. Y ahora yo tampoco sé cómo tratarte. Antes de que pudiera seguir rogando, corté la llamada. Mi dilema moral. No voy a mentir, después de esa llamada sentí muchas cosas. Una parte de mí quería ignorarlo, verlo sufrir como él me hizo sufrir a mí. Pero otra parte, muy pequeña, se preguntaba si debía ser la persona correcta y ayudarlo. Pero, ¿saben qué? Decidí que no le debía nada. Si sus hijos de sangre, esos a quienes él puso en un pedestal, lo habían abandonado, entonces que se hiciera cargo de las consecuencias de sus decisiones. No pensé que volvería a escuchar su nombre después de aquella última visita. En mi cabeza, la historia ya estaba cerrada. No me debía nada, no le debía nada. Y aunque su imagen todavía rondaba en mis pensamientos de vez en cuando, era solo eso, un fantasma del pasado que no significaba nada en mi presente. Pero entonces recibí la llamada. Era la residencia de ancianos. Mi padre había muerto. No sentí nada. Ni tristeza, ni alivio, ni rabia. Solo una sensación de vacío, como cuando alguien menciona el nombre de un viejo conocido que no veías hace años. Algo dentro de mí sabía que ese día llegaría tarde o temprano, pero la confirmación se sintió extrañamente distante. Agradecí la información, colgué y volví a mi rutina, como si no hubiera pasado nada. Pero lo que sí me sorprendió fue la siguiente llamada. Un abogado se puso en contacto conmigo. Me dijo que mi padre había dejado un testamento y que debía presentarme en su oficina para revisarlo. En ese momento, no entendía qué tenía que ver conmigo. Estaba convencido de que todo lo poco que tenía se lo habría dejado a mis hermanos, los hijos que sí consideró suyos toda su vida. La curiosidad me ganó. No porque esperara algo, sino porque quería ver con mis propios ojos cómo su último acto en vida era exactamente lo que había sido siempre, una confirmación de que yo nunca fui parte de su mundo. El día de la reunión con el abogado llegué sin expectativas. Me senté en la oficina, con las manos en los bolsillos, escuchando mientras el abogado repasaba los documentos con calma. Su padre hizo modificaciones a su testamento en sus últimos meses de vida, dijo en un tono formal. Y, según estos documentos, usted es el único heredero. Tuve que pedirle que repitiera. No podía creerlo. No solo me estaba dejando algo, me estaba dejando todo. La casa familiar, los ahorros, e incluso el dichoso reloj que había entregado a mi hermano mayor como un símbolo de herencia de sangre. Me quedé en silencio, sin saber qué pensar. De todas las cosas que había imaginado en mi cabeza sobre cómo terminaría todo esto, esta jamás estuvo en la lista. No supe si sentir rabia, si reírme, si gritar. Después de toda una vida negándome, ahora me lo daba todo. Pero lo mejor aún estaba por venir. Mis hermanos aún no lo sabían. No sé cuánto tiempo pasé en la oficina del abogado tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi padre, el hombre que me ignoró toda la vida, me había dejado absolutamente todo.
Por un momento, me pregunté si esto era algún tipo de broma cruel del destino. Pero los documentos estaban ahí, firmados y sellados. No había margen de error. El abogado me miró con una expresión neutra, esperando mi respuesta. ¿Mis hermanos lo saben?, pregunté. No aún, respondió. Pero serán notificados en los próximos días. Sonreí. No podía evitarlo. La ironía de todo esto era demasiado perfecta. Los hijos que él siempre veneró lo abandonaron, y el hijo que nunca quiso terminó con todo lo que dejó atrás. Agradecí la información y salí de la oficina con una extraña sensación de satisfacción mezclada con incredulidad. No tenía idea de qué iba a hacer con la herencia, pero lo que sí sabía era que la reacción de mis hermanos iba a ser legendaria. Y no tuve que esperar mucho. Apenas pasaron 2 días antes de que mi teléfono explotara con llamadas y mensajes. Primero fue mi hermano mayor, el que había recibido el reloj de familia. Me dejó un mensaje de voz cargado de rabia. ¿Cómo mierda pasó esto? Ese testamento tiene que estar mal. No puede haberte dejado todo a ti. Nosotros somos sus hijos. La ironía de esa última frase casi me hace reír en voz alta. Después vino mi otro hermano, el que había cortado contacto con mi padre incluso antes que yo. Parecía menos enojado y más desconcertado. Escucha, tenemos que hablar. Algo no está bien con esto. No puede haber cambiado su testamento sin razón. Debemos impugnarlo. Me recosté en el sofá mientras leía sus mensajes, disfrutando cada segundo. Toda su vida habían vivido con la seguridad de que, pase lo que pase, siempre serían los elegidos. Que su padre jamás los dejaría sin nada, porque eran su sangre, sus verdaderos hijos. Ahora estaban rabiosos porque, por primera vez en sus vidas, eran ellos los que habían sido descartados. Dejé pasar un par de días antes de responder, solo para que se retorcieran un poco más en su desesperación. Cuando finalmente lo hice, fui directo al grano. No hay nada que impugnar. Papá lo cambió todo antes de morir. Me dejó su casa, su dinero, y sí, también el reloj. Sabía que esa última parte los haría explotar. Y lo hicieron. Mi hermano mayor intentó amenazarme con abogados, diciendo que iba a luchar por lo que era suyo. El menor intentó manipularme con el argumento de que somos familia y que deberíamos compartir todo. Pero la mejor parte fue cuando me dijeron la verdad que llevaba años esperando escuchar de sus bocas. Esto es injusto. Papá siempre nos quiso más a nosotros. Ahí estaba. La prueba final de que todo lo que sentí en mi infancia no fue una exageración ni una inseguridad mía. Siempre lo supieron. Siempre entendieron que había una diferencia entre ellos y yo, y nunca les molestó. Nunca intentaron defenderme o incluirme. Hasta que el dinero estuvo en juego. Así que hice lo que cualquier persona con sentido de justicia haría. Los bloqueé. Mi familia siempre me había tratado como si no existiera. Ahora, yo estaba devolviendo el favor. Pero aún había un asunto pendiente. Mi padre me dejó la casa familiar. La misma casa en la que pasé mi infancia sintiéndome como un intruso, viendo a mis hermanos recibir todo el amor y reconocimiento que a mí me negaron. Así que decidí hacer lo que él nunca tuvo el valor de hacer. Deshacerme del pasado. La casa familiar seguía en pie, pero para mí era solo un montón de ladrillos llenos de recuerdos desagradables. Cada habitación, cada rincón de ese lugar me recordaba el rechazo, la indiferencia y la sensación de nunca haber pertenecido ahí. Así que tomé una decisión. La vendí. No era una cuestión de dinero. Era simbólico. Quería que ese lugar dejara de existir en mi historia, que ya no fuera un recordatorio constante de la infancia que me negaron. Y, en el fondo, sabía que nada le dolería más a mis hermanos que ver cómo la casa familiar, ese supuesto legado de nuestro padre, terminaba en manos de extraños. El día que se cerró la venta, recibí un último mensaje de mi hermano mayor. «Eres un maldito desgraciado». No respondí. No lo necesitaba. Con el dinero de la venta, tomé una parte y la doné a un hogar para niños sin familia. Porque sé lo que es crecer sintiéndote no deseado. Otra parte la usé para mí, porque después de todo lo que había pasado, sentía que me lo merecía. No para gastar en lujos, sino para seguir asegurando el futuro que construí sin la ayuda de nadie.
Pero quedaba un último detalle. El reloj de la familia. Ese mismo reloj que mi padre me negó cuando era niño. El símbolo de su herencia, de su linaje, de su favoritismo hacia sus hijos de verdad. Lo llevé conmigo al cementerio. Me paré frente a la tumba de mi padre, mirando su nombre grabado en la lápida. No sentí amor. No sentí odio. Solo, cierre. Saqué el reloj de mi bolsillo, lo observé por última vez y lo dejé sobre la piedra fría. Supongo que al final sí era mío, dije en voz baja. Aunque ya no lo necesito. No me quedé mucho tiempo. No había nada más que decir. Cuando me fui de ese cementerio, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, era completamente libre. Sin la sombra de un padre que nunca me quiso. Sin la competencia absurda con mis hermanos. Sin el peso de un pasado que ya no significaba nada. Y lo mejor de todo es que no sentí ninguna tristeza por ello. Dale like si te ha gustado la historia y suscríbete para más historias de Reddit.